está. Bueno, ahora voy a ceder la palabra al ingeniero Eduardo Segovia Ramírez. Él es ingeniero en computación, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, profesor de japonés en la Academia Mexicana Japonesa Tokiyo Tanaka, profesor de español en la Sociedad Intercultural SC, profesor freelance en línea de inglés y japonés, diseñador freelance de materia para e-learning y plataformas Moodle, etc. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues como me estarán escuchando, estoy un poquito ronco. Pero pues vamos a darle un poquito de contexto, ¿no? Como la directora Tokio les comentó, en Japón es muy importante el arroz, y así como es tan importante para el pueblo japonés y el pueblo asiático el arroz, también es importante para el pueblo mesoamericano, mexicano particularmente, es el maíz. Entonces vamos a hacerlo corto, pero espero que sustancioso. Entonces, obviamente, pues todo el mundo esto posiblemente ya lo conozca, pero el maíz es una planta gramínea anual originaria de México. O sea, realmente esto es mexicano 100%, introducida en Europa durante el siglo XVI. Después de la invasión española, pues actualmente es el cereal de mayor producción en el mundo, por encima del trigo y del arroz. O sea, pues es una de las mayores producciones, por ejemplo, en Estados Unidos. Se dan cuenta de que muchas veces se pelean por el hecho de cómo van a vender su producción de maíz, lo que generan del azúcar del maíz y todo ese tipo de cosas, lo quieren vender para todos lados porque realmente es lo que más produce. ¿Okay? Dentro de los nombres que tiene el maíz en diferente país y cultura, bueno, pues en América es conocido como elote, ustedes lo conocen así. Choclo, ¿quién lo conoce como choclo? Jojoto. Yo creo que ese no lo usamos aquí nosotros por cuestiones de picardía, ¿no? O sea, sí, aquí nosotros no lo aplicamos, ¿no? Zara o Zara, ¿no? Como si fuera con la Z de los españoles. ¿Ok? En las diferentes regiones de España es llamado danza, ¿no? Curioso, ¿no? Milo o millo, mijo, panizo, borona u oroña. ¿A qué no sabían que tenía tantos nombres el maíz? Entonces, elote, ¿no? Vamos a comernos un elote y se acabó, ¿no? Ok. El lugar del origen del maíz se ubica en el municipio de Coxcatlán, en el valle de Tehuacán. Okay, es donde nació, se dice que históricamente nació el maíz, en el estado de Puebla. Este valle se caracteriza por su sequedad. Se recuerdan que con la maestra Tokio estábamos hablando de que el arroz necesita mucha humedad. Pues el maíz es totalmente lo contrario, necesita estar en un ambiente seco. Entonces, tiene un promedio anual de lluvia muy reducido y tiene muchas especies vegetales y animales propias de la tierra caliente y seca. Lo que lo convierte en una planta única. ¿Okay? Ahora, pues al igual que se había manejado con la maestra Tanaka el concepto de que pues tiene cosas que ver con la religión, con la creación del mundo, el Popol Vuh tiene una parte muy interesante acerca de la creación del mundo y de los seres humanos. En en particular dice que tras varios intentos, a ver quién se acuerda, quién vino las otras exposiciones que hemos tenido del Kojiki. ¿Nadie vino a lo del Kojiki el año pasado? Que hablaban del Génesis. Entonces, aquí también igualito, o sea, los dioses como que hicieron muchos intentos y como que se cebaron varios, ¿no? Igualito también aquí en el Popol Vuh, los dioses principales intentaron hacer al ser humano de varias maneras y le colocaban diferentes tipos de cosas dentro de su carne para que fueran de cierta manera. Y entonces, pues, lo intentaron varias veces y se le cebaba. Por último, por fin, le colocaron maíz y ahora sí fue como que el bueno, ¿no? Que dice, tras varios intentos, los dioses logran su propósito y crean al hombre, al que forman con maíz. Estos hombres que saben cumplir sus obligaciones con sus creadores son capaces de ver todo, el tiempo y en el espacio. Entonces, obviamente, cuando pues tus propias criaturas pues se convierten en algo bastante como que pueden saber demasiadas cosas, pues no es lo suficientemente bueno, y lo único que le hicieron es de que ahora sí que los debuguearon
¿no? Les quitaron cositas y les nublaron la visión para que no vieran, solamente que pudieran ver hacia el horizonte. San se acabó. Antes, pues podíamos supuestamente ver más allá, ¿no? Entonces, esta es la humanidad que ahora puebla la tierra, ¿ok? Ahora, obviamente que si hablamos de maíz, nosotros tenemos que hablar forzosamente de las tortillas, ¿no? No de las tortillas de Estados Unidos, sino de las, ahora sí que de las meras buenas, ¿no? Entonces, el origen de la tortilla es en Mesoamérica y se remonta al año 500 antes de Cristo, imagínense, o sea, desde esa época se hacían tortillas. Entonces, en la región de Oaxaca se tienen que las evidencias de que hay tortillas y se utilizaban al final de la etapa de villas en el 1500 al 500 antes de Cristo. Se sabe esto porque las planchas de arcilla utilizadas para su conocimiento aparecieron en ese entonces. Las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica usaban maíz como alimento base, al igual que la sociedad moderna de esta misma región. Ya después de hablar así como que muy sofisticadamente, pues vamos a ver que pues la historia del alimento que se maneja con la tortilla pues son los tacos para nosotros, ¿no? De la época prehispánica. Cuando los indígenas de esa época, o sea, no sé si ustedes creían que los indígenas tenían tenedores y que tenían cucharas y cuchillos, ¿no? Pues no, ¿no? Esta tortilla funcionaba como plato, ¿no? Para la comida y como cuchara en muchas ocasiones. Obviamente de que si era sopa, pues obviamente pues no le podían hacer así porque si no se les tiraba todo, ¿no? Por lo cual nosotros tenemos un reflejo condicionado al tener una tortilla en la mano, ¿no? ¿Quién no? A ver, ¿quién niega la cruz de su parroquia y que no tiene que cuando tiene una tortilla en la mano, ¿qué le quiere meter? Pues algo, ¿no? O sea, de mínimo sal, ¿no? Clásico de las tortillerías de que está la cosita de sal y venga una tortilla, ¿no? O con salsita. ¿Ok? Entonces, pues sí, dice que los mexicanos tenemos un reflejo condicionado que al tener una tortilla en la mano, les ponemos algo adentro y la enrollamos, que cuenta el historiador José N. Iturriga de la Fuente, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que es pues, la importancia del maíz, ¿no? La versatilidad en la cocina lo hace un ingrediente especial en los platillos de todo tipo. Muy variados son los usos de la harina de maíz, que también nosotros tenemos muchas cosas de harina de maíz, que puede emplearse sola o como ingrediente en recetas. El aceite de maíz, como también vieron con la presentación de la directora Tanaka, es uno de los más económicos, ¿no? ¿Quién no tiene aceite de maíz en su casa? Pues todos, ¿no? O sea, de lo barato que es, ¿no? Y para mucha gente en Latinoamérica es producto base, ¿no? Es más, ¿quién ha escuchado de que en México somos lo que comemos? Todos, ¿no? ¿Sabían que existe como una teoría así, un poco, pues, no rara, sino de que pues no se maneja tanto, de que obviamente eso aplica también a los humores, o sea, olores de las personas? ¿Sabían de que supuestamente cuando un extranjero llega a México, dice a qué huelen las personas? Olemos a maíz, exactamente. Entonces, obviamente que pues no es apestar, ¿verdad? O sea, no es de que te pongas un desodorante, ¿no? Pero, por ejemplo, existen así otro tipo de como semiteorías de que, por ejemplo, si nosotros comiéramos todo el tiempo ajo, ahora, ¿por qué creen que muchas personas dicen que cuando, por ejemplo, van a países donde se consume mucho ajo, cuando suben al transporte, se quedan así como que, sí, muy buenas tardes, o sea, pues, ¿quién no se bañó? No, es por los humores que manejamos nosotros. Al igual que los asiáticos también se supone que tienen un humor a arroz. Obviamente que pues si se ponen a oler a los japoneses, pues unos los van a llamar a la policía, ¿eh? O sea, pero es un olor muy dejado, o sea, y la gente se acostumbra inmediatamente a ello, ¿ok? Luego dice que el maíz es una de las bases de la cocina mexicana para muchas culturas centroamericanas. Su presencia en platillos mexicanos se traduce a una larga lista. O sea, pues ¿quién no conoce todo lo que podemos hacer con el maíz? ¿No? Es muy bueno, ¿no? Entonces, y donde se funge ya sea como un ingrediente principal, o sea, puede ser la parte principal de la comida, o puede sustituir, obviamente, pues el pan, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros, o quién siempre tiene la necesidad de un pan cuando hay una tortillita por allí? O a la hora de la comida, ¿comen con bolillo ustedes, chicos?
No, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa costumbre general. Obviamente en la cena a lo mejor, ¿no? O en el desayuno. Pero a la hora de la comida, tortilla, por favor. Pues eso es, grosso modo, lo que es la historia del maíz. Y para podernos poner en contexto, ¿no? Porque nosotros también tenemos cola que nos pisen, ¿no es cierto? Pues muchas gracias por su atención. Gracias. Okay. Muchas gracias, ingeniero Eduardo.